Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así entonces, si tiene su Biblia, le invito para que abra su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el verso 24. Y nos dice así la Sagrada Escritura: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas. También han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte, y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien él designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento de la exposición de tu palabra, el ruego en la oración es que nos sea dado, Señor, el poder esclarecer el misterio que estuvo oculto a través del tiempo y de las edades y que hoy se da a conocer por medio de la predicación del Evangelio. Es así que te pedimos la gracia, Señor, del denuedo, de la sabiduría, para poder compartir el Señor de tu palabra con sencillez, de manera que sea claro, sencillo y comprensible a oídos de todo tu pueblo. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo se encontraba en Atenas predicando la palabra de Dios y él podía ver de que había diversas divinidades y que a cada una de ellas se le rendía culto, se le rendía tributos, y había aún una divinidad que se llamaba el Dios no conocido. Cuando él vio ese lugar, al Dios no conocido, y viendo la ignorancia de la gente, dijo: justamente yo acerca de este Dios
el Dios no conocido es el que vengo a anunciarles. Cuando los atenienses oían que él iba a hablar acerca de un Dios no conocido y ávidos, deseosos de poder oír algo nuevo, de poder oír algo que nunca le haya sido comunicado, le estuvieron bien atentos. Así que él comenzó a exponer diciendo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, dice, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por las manos de los hombres como si necesitase algo de los hombres. ¿Por qué? Porque Él es el que da vida y da aliento a todas las cosas. Entonces comienza a hablarles diciéndole: miren, el Dios no conocido, el que yo vengo a anunciarles, no está esperando ser honrado, ni que ustedes le edifiquen un templo, ni que ustedes hagan cosas por Él. Él está más bien interesado de darles aliento y darles vida. Él es el que está deseoso de bendecirlos, de darles gracia. Dice, y de una sola sangre hizo el linaje de todos los hombres que existen sobre la faz de la tierra, habiéndoles prefijado el orden de los tiempos, o sea, el lugar de la habitación. Esto significa los años en los cuales nosotros hemos de vivir en este mundo, el lugar en el cual hemos de haber nacido, el contexto social en que hemos venido a este mundo, el entorno familiar. ¿Por qué hablamos de esto? Porque muchas veces nosotros decimos, si yo hubiera nacido en otro país sería más feliz. Si mis padres fueran otros, yo sería más feliz. Si mi posición económica fuera otra, sería más feliz. Y algunos dicen, si nacieron hombres, dicen, si hubiera nacido mujeres sería más feliz. Y hay mujeres que dicen, si hubiera nacido hombre sería más feliz. Pero la felicidad no está en la habitación o en el tiempo prefijado en el que Dios nos ha dado para habitar en este mundo, sino que la felicidad está en buscarlo a Dios. Por eso dice, habiendo prefijado los tiempos, los límites de la habitación, ¿para qué? Para que los hombres lo busquen a Dios. Para que los hombres lo busquen a Dios. Entonces dice, el Dios no conocido no está interesado en que les hagan templo, que recibir honra de hombre, sino está interesado que reciban de Él su gracia, aliento y vida. Y ha prefijado los tiempos de la habitación y los límites de la habitación, que tiene que ver con el contexto social, con el sexo con el cual nacimos, el entorno familiar, que tiene que ver con los límites, con aquello que nosotros no podemos cambiar, sino que es en las condiciones a las cuales vinimos. Tal vez algunos dirían, si hubiera venido en otro tiempo. Bueno, Dios nos permitió venir en este tiempo y este es el tiempo favorable para que lo busquemos a Dios. ¿Por qué? Porque la felicidad no está en que cambie tu contexto de vida. La felicidad no está en que cambie tu entorno de familia. No está en que hayas nacido con otros padres, otra posición social, sino que la felicidad está en que busques a Dios. Dice, para que busquen a Dios, si de alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué dice palpando? ¿Quién es el que anda a tientas o palpando? La persona que es corta de vista. La persona corta de vista es la que tiene que palpar, la que tiene que tocar. La razón por la que muchos, cuando Jesús vino a este mundo, no pudieron reconocerle, es porque decían ver, es porque decían ser, es porque se apoyaban en su justicia propia. Toda persona que dice saber, que dice entender, que se apoya en su justicia propia, que tiene su confianza puesta en su sí mismo, no le va a amanecer la gracia de Dios, no le va a resplandecer la luz del Evangelio. Justamente Jesús vino para dar vista a los ciegos,
vino para sanar a los quebrantados, vino para libertar a los cautivos. No es cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad de Dios, no es sino cuando nosotros reconocemos nuestra incapacidad para alcanzar esa gracia, cuando nos hacemos poseedores de la gracia. ¿Por qué? Porque no es por obras que nosotros podemos alcanzar esta gracia, sino es por medio de la confianza, es por medio de la fe. Por eso dice, aunque palpando, dándoles a entender de que estaban andando a tientas, que eran ciegos espirituales. Dice, pero no está muy lejos. Amén, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dice, ¿por qué? Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y somos, y en Él somos. Hermano, nosotros si pensamos que el mundo fue creado por Dios y nosotros fuimos creados por Él, es lógico que entendamos que la vida y la felicidad se encuentra en Dios. Si usted saca a un pez de su hábitat, se termina muriendo. Si usted desarraiga una planta, se termina secando. Nosotros fuimos creados para tener comunión con Dios. Fuimos creados para vivir en armonía y en comunión con Dios. Lo que nos ha separado de Dios es el pecado. Lo que nos ha distanciado de Dios es el pecado. ¿Cuál fue el pecado? El haber gustado del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando el hombre comienza a juzgar por sí mismo y a vivir en este mundo bajo su juicio y deja la dirección de Dios a un lado, deja la palabra de Dios a un lado, ahí es cuando se empieza a extraviar y se empieza a perder, y es ahí donde comienza a acumular los pecados. Por eso dice que Él cargó con nuestros pecados. Dice que todos nos descarriamos por nuestro camino, pero Dios cargó sobre Él nuestros pecados. ¿Para qué? Para que por su sacrificio en la cruz del Calvario pudiéramos recibir el perdón de los pecados. Entonces lo que dice el apóstol Pablo es que no está muy lejos. ¿Por qué? Porque en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. ¿Qué estaba diciendo? Que nosotros vivimos en el mundo de Dios. El mundo no es nuestro, el mundo tiene un creador. Dice el texto cuando comenzamos la lectura, porque Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Verso 24 del capítulo 17. Siendo Señor del cielo y de la tierra. O sea que no es que el mundo es nuestro. Nosotros vivimos en el mundo creado por Dios. No es que la vida es nuestra. La vida que vivimos es la vida que Dios nos dio, por eso es que le puso límites. Si fuera nuestra vida, tal vez alguno podría decir, bueno, yo quisiera vivir tantos años o quisiera vivir en tal lugar. Y usted ve que por mucho que el hombre se esfuerce, no le puede añadir un centímetro de su estatura, no puede detener el reloj cronológico, los años siguen avanzando, y aún si quisiera escapar de la muerte, tampoco hay manera que de ella pueda escapar. Entonces, en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Cuando el hombre comienza a entender esto, entonces abandona ya el vivir bajo su criterio, vivir bajo su decisión, para comenzar a tomar la guía, la dirección de Dios, entendiendo que el Creador es el que conoce todas las cosas y el que da vida y sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Siendo linaje, pues, de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, o escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan, que se vuelvan de su mal camino, que se vuelvan de tomar decisiones por sí mismos para tomar la guía y la dirección de Dios en cuanto para la vida. Y por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, ¿por quién? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos
con haberle levantado de los muertos. Todos seremos juzgados en el tribunal de Cristo por el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros debemos reflexionar en este tiempo y entender que la vida no nos pertenece, sino que tiene un dueño. El mundo no es nuestro, sino que tiene un dueño y que lo sustenta por la palabra de su poder. ¿Para qué? Para comenzar a tomar la guía y la dirección de Dios. Hay un último texto que quiero compartirles, porque dice que todos hemos de ser juzgados por el Señor Jesucristo y que la vida está en Dios. Este texto está en 1 de Juan capítulo 5, verso 12, el cual dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En el mundo de Dios no se puede entrar si no es por la puerta, no se puede entrar si no es por el camino. Nadie puede ir al Padre si no es por medio del Señor Jesucristo. Entonces no se trata en que yo crea en Dios, porque también el diablo cree en Dios y tiembla, sino se trata que crea en el Señor Jesucristo, porque es a quien le dio toda la autoridad, es a quien le dio todo el derecho de poder juzgar a los hombres. Por eso dice que el que tiene al Hijo tiene a la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Qué significa tener al Hijo? Significa que uno, la vida que vive, ya no la vive por sí mismo, sino que la vive por la fe de Jesucristo. La vive por la fe de Jesucristo. Para poder vivir en el mundo de Dios y para poder vivir en una vida de plenitud, de felicidad completa, necesitamos creer y recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y entonces podremos habitar este mundo que es el mundo de Dios y podremos vivir en él con total libertad y con abundante gracia, siendo las personas más felices en este mundo, sin importar el lugar en el cual nos encontremos viviendo, sin importar la condición económica que tengamos, sin importar los años que tengamos, sin importar el entorno familiar que tengamos, seremos las personas más felices en este mundo. ¿Por qué? Porque con Cristo nos encontramos completos. Hermanos amados, amados del Señor, que esta meditación, que esta reflexión despierte en su corazón el vivo deseo y el anhelo por el Señor Jesucristo, de poder creer, de poder recibirle y de poder vivir por él. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque por medio de la predicación del apóstol Pablo a los atenienses, hoy recibimos, Señor, el conocimiento de tu voluntad, de que podamos creer, que podamos recibir y que podamos vivir por el Señor Jesucristo en este mundo que ya tiene un dueño y que tiene un Señor de señores, que es tanto Señor del cielo como también de la tierra. Y en el espacio del tiempo y en el lugar del tiempo y en el lugar en donde tú nos has puesto, que podamos vivir siendo las personas más felices en este mundo por medio del Señor Jesucristo. Hoy comprendemos y nos damos cuenta que nada tiene que ver el lugar que vivimos, la condición económica que tenemos o los años que tengamos, sino que nuestra felicidad se halla en Cristo Jesús. Por lo que te damos gracias, porque te has complacido en revelar a Cristo en nosotros, y en ello te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle para que, luego de haber compartido esta meditación, podamos cantar una alabanza al Señor. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas
Sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,